Que el Señor les bendiga a todos, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora de la tarde. Les habla su servidor, su hermano Wilson Viloria, de la Iglesia de Cristo aquí en Chile, en la ciudad de Concepción, específicamente en la comuna de Chiguayante. Les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por la bendición de poder llegar a todos ustedes en este momento y poder compartir la palabra del Señor, poder edificarnos, poder nutrirnos, entendiendo y sabiendo que todo lo que estamos haciendo lo hacemos solamente para honrar y para glorificar el nombre de nuestro Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos que en este momento nos escuchan por medio de esta transmisión. Damos gracias a Dios porque podemos llegar a muchos hermanos, podemos llegar a muchos países y por medio del mensaje de la palabra de Dios poder edificarnos, poder nutrirnos, poder alimentarnos. Ese es el propósito de Dios. Todo lo que vamos a hacer para Dios tiene que ser para edificación. Así que saludamos a nuestro hermano Jorge Pérez. Que el Señor le bendiga a él, a su familia, a nuestro hermano José, a nuestro hermano Aldo, a nuestro hermano Miguel Ángel, a todos nuestros hermanos que hacen posible que podamos con esta emisora poder llegar a todos nuestros hermanos de la iglesia. Gracias por darme la oportunidad, de verdad, en este día, en esta hora de la tarde, aquí en su espacio Mensajes de Amor para Salvación. Vamos a continuar con la ayuda del Señor en este momento, en este espacio que tengo, con el tema que estuvimos considerando las semanas pasadas. Estuvimos hablando allí en el Evangelio según San Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Todos los que estuvieron conmigo allí el día miércoles a la misma hora, les invitamos para que retomemos el estudio. Estuvimos viendo una parte las semanas pasadas y necesitamos continuar con este tema. Así que les invitamos a todos para que puedan abrir su Biblia allí en Juan capítulo 17. Y juntos podamos seguir escudriñando, compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de, haciendo algunas observaciones allí en el capítulo 17. Decíamos que Jesús va a hacer 4 peticiones, ¿verdad? 4 peticiones por sus discípulos, por aquellos que estuvieron con él durante todo su ministerio. Aquellos que fueron elegidos por Jesucristo mismo, los apóstoles, y fueron capacitados para que luego fueran enviados, o Jesús mismo los iba a enviar para que continuaran la misión de dar a conocer, de testificar acerca de Jesucristo a todas las naciones. Pero antes de Jesús partir al Padre, antes de Jesucristo irse a la diestra del Padre, allí en Juan capítulo 17 encontramos la oración de Jesús por sus discípulos, y Jesús va a hacer 4 peticiones muy importantes allí que estuvimos observando en el capítulo 17 en la clase pasada. Número 1, versículo 11 al 15, decíamos que la primera petición que Jesús va a hacer por sus apóstoles, por sus discípulos, es guárdalos del mal. Versículo 11 al 15, versículos 16 al 19, santifícalos en tu verdad. Estoy solamente recordando lo que ya vimos en la clase pasada. Y versículo 20 al 23, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Y versículo 24, donde yo esté, ellos estén conmigo. Decíamos entonces que vamos a hablar de esas 4 peticiones. Yo quiero invitarles a todos los que están con nosotros en este momento para que podamos considerar estas 4 peticiones que Jesús está haciendo a sus discípulos, y que podamos aprender y podamos edificarnos en este momento de esta preciosa palabra que Dios ha entregado a todos nosotros. Así que les invito entonces que tome su Biblia, querido hermano, para que podamos compartir este mensaje y aprender, principalmente de Jesús. Con Él podemos aprender, con Él podemos edificarnos, con Él podemos nutrirnos. Y de esta manera,
conocer la voluntad de Dios y sobre todo entender que la voluntad de Dios es para ponerla por obra. Terminábamos diciendo la clase pasada, en el versículo 20, para que retomemos la idea. Juan capítulo 17, versículo 20 dice: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Jesús va a orar por personas que han creído en Él. Esto implica una sola cosa: haber creído en Él, haber obedecido a Él, haberlo aceptado a Él, haber aceptado su palabra. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Jesús es tu Salvador, si tú has obedecido el Evangelio de Jesucristo, si tú has considerado que Él es el único camino para llegar a la salvación, has entregado tu vida en sus manos, entonces Jesús oró por ti esa noche allí en el monte de Getsemaní. Jesús, hace 2000 años aproximadamente, ya Jesús estaba orando por ti. Tú puedes decir, pero ¿cómo es posible esto? Si la oración de Jesucristo específicamente no era para los apóstoles. Porque si tú observas el versículo 20 de Juan capítulo 17, dice la palabra: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Es decir, que aunque tú no hayas nacido, aunque ni esperanza de que tú vas a estar en este mundo, si tú estás en las manos de Dios, si tú has obedecido el Evangelio, si tú estás haciendo la voluntad del Padre, Jesucristo también esa noche que estaba orando por sus discípulos, también estaba orando por ti. Dice el pasaje: «sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Es decir, que la palabra que los apóstoles predicaron, ese mensaje de salvación, ese testimonio de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo, si llegó a tu vida ahora, entonces esa oración también era para ti. Ahora bien, la primera petición que vamos a estar considerando en esta hora de la tarde, hermanos, ojalá podamos considerar estas 4 peticiones, y si no, con la ayuda del Señor la próxima semana terminamos, pero la primera petición la encontramos allí en el capítulo 17, versículo 11 al 15. Fíjate lo que dice la palabra. Juan capítulo 17, versículo 11 al 15 dice: «Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre, y yo voy a ti, Padre Santo». Fíjate: «A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese». Versículo 13: «Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo». Versículo 14: «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». La primera petición que nosotros encontramos aquí en Juan capítulo 17, queridos hermanos, es: guárdalos del mal. Fíjate cómo termina diciendo el versículo 15: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Versículo 11 termina diciendo la última parte: «A los que me has dado, guárdalos». Versículo 12: «Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé». Fíjate. O sea, hermanos, que en el versículo 15, específicamente, Jesús está pidiendo por sus apóstoles. ¿Para qué? Según el versículo 15, para que los guardes del mal en este mundo. Jesús está pidiendo por sus discípulos, por sus apóstoles, al Padre. La oración era dirigida al Padre. ¿Para qué? Para que el Padre los guardara del mal en este mundo. No tenía que sacarlos del mundo. No tenía que sacarlos de este mundo, tenía que guardarlos. Esa era la petición de Jesucristo. Ahora bien, tenemos que entender que Jesucristo los apóstoles tenían una misión. Los apóstoles tenían un propósito que cumplir.
Es la misma misión y es el mismo propósito que la iglesia del Señor hoy día tiene que cumplir. Es la misma misión que tenemos nosotros. El apóstol Pablo lo menciona ya en Efesios. El apóstol Pablo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Era la misma misión que los apóstoles tenían en el primer siglo, después de que Jesucristo fuese levantado al Padre. Nosotros tenemos esa misma misión. Pero allí encontramos 4 veces está diciendo el pasaje: guárdalos, protégelos, Padre, protégelos del mal. Ahora bien, ¿a qué mal se refiere Jesucristo cuando dice allí, del versículo 11 hasta el versículo 15, a qué mal se refiere? Por ejemplo, si miramos el capítulo 15, allí un poquito más atrás, Juan capítulo 15, versículo 18, fíjate las palabras de Jesús en Juan 15, 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido, antes que a vosotros. Fíjate lo que está pasando aquí, querido hermano. Fíjate lo que está diciendo el versículo. Las palabras de Jesús son: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Ahora, observemos también allí el capítulo 16, versículo 1 al 4 dice, capítulo 16 de Juan, versículo 1 al 4 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Fíjate, al principio, el odio, la persecución, ¿era contra quién? Era contra Jesús. Al principio era contra Jesús. Pero acuérdate que cuando Jesús está orando en ese momento, el propósito de Jesús después es ir al Padre. Ahora Jesucristo se iba a ir al Padre. Entonces, la persecución que en ese momento estaba hacia Jesús, preguntemos, ¿hacia quién iba a ser esa persecución? ¿Contra quién iba a ir la persecución que en un momento estaba contra Jesús? Ahora se iban a desquitar con los apóstoles. Todo lo que le hicieron a Jesús, ahora lo iban a hacer a los apóstoles. Entonces, cuando Jesucristo ruega al Padre, cuando Jesucristo ora al Padre y dice: entonces, Señor, Padre mío, guárdalo del mal, ¿a qué mal se refiere? ¿A qué mal se refiere Jesús? Jesús reconoce la presencia del maligno. ¿Y qué es lo que quiere el maligno? ¿Qué es lo que siempre ha querido el maligno? ¿Qué es lo que siempre ha querido Satanás? Cuando nos acordamos allí de la historia de Job, fíjate, Job capítulo 2, versículo 9, ¿qué era lo que la esposa de Job le decía? Cuando Job estaba lleno de llagas, cuando Job estaba en una prueba muy grande y lo había perdido todo. Y su esposa estaba al lado de él y las palabras de su esposa eran: Job, blasfema contra tu Dios y muérete. Pero detrás de todo esto, el diablo estaba trabajando. Porque siempre el propósito del diablo, siempre el propósito del maligno es destruirnos, ¿verdad? Acuérdate también de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículo 3 nos habla de eso. Pedro le dijo: Ananías, Satanás llenó tu corazón. Y porque dejaste que Satanás llenara tu corazón, has mentido a Dios. Ahora vas a morir, tú y tu esposa. Fíjate, ¿qué fue lo que pasó con Judas?
Judas, Satanás entró al corazón de Judas. Y por eso Judas entregó a Jesucristo por 30 piezas de plata. Fíjate la obra y el trabajo que Satanás está haciendo. Jesús está rogando al Padre. Y Jesús está diciendo, Padre, guárdalos del mal. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús pide que el Padre, en la misión que los apóstoles iban a tener de ahí en adelante, después de que Jesucristo ascendiera a los cielos, en la misión que ellos iban a tener, pide que los guarde del mal? Sencillo, hermanos, porque Jesús sabía contra quién ellos se iban a enfrentar. Jesús sabía que el trabajo que iban a hacer los apóstoles no era un trabajo sencillo. Iban a tener que enfrentarse, iban a tener que combatir contra un maligno que iba a estar dispuesto a destruirlos. Por eso cuando miramos allí Timoteo dice que el maligno ha apartado a muchos de la fe. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, si me acuerdo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que el diablo está haciendo estragos, aún desde el primer siglo, aún desde antes de que la iglesia fuese establecida. El diablo siempre ha querido dañar e interrumpir los propósitos de Dios. Y Jesucristo conoce al diablo, conoce sus intenciones, conoce su maldad, sabe lo que puede hacer el diablo en la vida de una persona cuando la persona abre su corazón y le da cabida al maligno. Pero la oración de Jesucristo es, Señor, guárdalos del mal. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruirnos. Porque el diablo quiere matarnos. Porque el diablo quiere desviarnos. El trabajo del diablo es que tú y yo obremos en contra de la voluntad de Dios. Él está trabajando para sus propios objetivos. Por eso dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 6, acordándome de este pasaje, versículo 12, que nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. El diablo es nuestro adversario, el diablo es nuestro rival. El diablo quiso que Jesús cayera. El diablo fue y tentó a Jesucristo, porque el diablo pensaba que podía destruir a Jesucristo ofreciéndole cosas materiales sin darse cuenta que Jesús es el rey de todas las cosas. Pero quería tentarlo, quería que Jesús cediera a la tentación. Y Jesús se enfrentó al diablo. Entonces, si Jesucristo se enfrentó al diablo en ese momento, allí, después que ayunó sus 40 días y 40 noches, Jesucristo sabe a quién nos estamos enfrentando. Él sabe que nosotros solos no podemos. Él sabe que no podemos. Él sabe que nuestra lucha contra el diablo necesita de su ayuda, de su guía, de su dirección, de su coraza. Por eso allí en Efesios capítulo 6 nosotros encontramos que Dios nos ha forjado una armadura que necesitamos para poder enfrentar al maligno. Es una guerra, hermanos. Es una lucha. No estamos peleando contra cualquier persona. Estamos peleando con uno que quiso que Jesucristo cayera. Uno que quiso meter en el corazón de Jesucristo la maldad, el pecado. O sea que la lucha nuestra es una lucha a muerte. O morimos nosotros, o nos rendimos, o caemos, o destruimos a Satanás por medio de Jesucristo. Entonces cuando Jesús oraba, fíjate, y es muy bueno hacer esta observación aquí en el capítulo 17 de Juan. Fíjate en esto, cuando Jesucristo oraba, Jesucristo usaba una palabra. Si vemos allí Juan 17, versículo 11, fíjate lo que dice. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre, a ti. Padre Santo, a los que me has dado, fíjate, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran, y me los distes, y han guardado
tu palabra. Versículo 12. Versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre. O sea, Jesús está hablando aquí, hermanos. Jesús está hablando de el carácter de Dios. Jesucristo está hablando de la soberanía de Dios. Jesucristo está hablando de la autoridad del Padre, de su omnipotencia, que Él es el Todopoderoso. Jesucristo está hablando del carácter de Dios. Este es el carácter. Él es soberano. Él tiene toda la autoridad. Él es omnipotente. Él es todopoderoso. Entonces Jesucristo dice, guárdalos, escucha bien, guárdalos bajo tu poder. Guárdalos bajo tu autoridad. Guárdalo bajo tu mano poderosa. En pocas palabras, lo que Jesús está haciendo es, Padre, protégelos a los que me distes. Protégelos bajo tu mano poderosa. En tu nombre, Jesucristo dice, en tu nombre, Padre, guárdalos. En tu poder, guárdalos. Entonces Jesús esa noche rogó por ti, hermano. Jesucristo esa noche rogó por sus discípulos. Rogó por ti también. Tú que me estás escuchando en este momento, querido hermano. Si tú has obedecido el Evangelio, si tú eres parte de la iglesia del Señor, esa oración también te cobija a ti. Jesucristo oró por ti. ¿Sabes por qué? Porque el maligno va a querer sacarte del camino. Ese es el trabajo del diablo. A veces no vemos esto. No. A veces no observamos la forma y la manera en que Satanás se está metiendo sigilosamente a nuestras vidas. Donde Satanás comienza a crear conflicto. Donde Satanás comienza a destruir. Ojo, Satanás se puede meter en tu hogar. Y Satanás, si tú te descuidas, el maligno va a atacar tu hogar. El maligno te va a atacar en el trabajo. El maligno te va a atacar en la iglesia. Acuérdate lo que dice el apóstol Pedro. El maligno anda como león rugiente. Su propósito es ponernos en contra de Dios. Y Jesucristo dice, Padre, guárdalos del mal. Padre, guárdalos. Guárdalos en tu nombre. Entonces la primera petición que nosotros encontramos aquí en este capítulo 17 es, guárdalos en tu nombre. Jesucristo conocía el diablo y Jesucristo sabía que el diablo tiene como propósito destruirte. Pero si el Padre nos guarda del mal, si el Padre nos libra, acuérdate que la forma en que Jesucristo le enseñó a orar a sus apóstoles, guárdalos del mal. En la oración de Jesucristo, cuando Jesucristo enseñó a orar a sus apóstoles era, Padre, guárdalos del mal. Porque Él conoce el diablo, Él conoce sus artimañas. Él sabe lo que el diablo puede hacer en tu vida. Él sabe que el diablo tiene el poder de destruirte. Cuando tú luchas contra el diablo, sin la mano poderosa de Dios, sin la protección del Espíritu Santo, sin la armadura que Dios nos ha dado, que ha forjado para nosotros, si no la usamos, hermanos, tu lucha va a ser, vas a perder, vas a ser destruido. Pero cuando tienes la protección del Padre, cuando el Espíritu Santo te guía, cuando tienes la palabra, cuando te pones la armadura, en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Guárdalos del mal. Número 1. Número 2. Versículo 16 al 19. La segunda petición que nosotros encontramos aquí en el versículo 16 al 19, dice la palabra, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La segunda petición que Jesucristo va a hacer al Padre, querido hermano,
hermana que nos escuchas en este momento, amigo, la segunda petición que encontramos allí, desde el versículo 16 hasta el versículo 19, es: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Mira, observemos algo aquí en el versículo 18. Dice la palabra, para que nos conectemos con este punto un poco. Dice el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Observa bien. Vamos al capítulo 10 de Juan, versículo 36. Fíjate lo que te voy a plantear en este momento. Juan capítulo 10, versículo 36, dice la palabra. Juan capítulo 10, versículo 36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Observa esto. Primero los santifica. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Primero los santifica y luego Jesucristo los envía. Jesús no puede enviarlos a sus discípulos al mundo. Jesús no puede enviarlos a cumplir la misión sin antes santificarlos, ¿verdad? Sin antes santificarlos. Ahora observa allí versículo 19. Juan 17, 19. Fíjate lo que dice el versículo 19. Hablando Jesucristo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Repito, y por ellos, está hablando Jesús, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo Jesús se va a santificar si Él es santo? Fíjate. ¿Cómo podemos entender este pasaje? Dice el pasaje que Jesucristo por sus apóstoles se santifica. ¿Cómo Jesús se va a santificar si Él es santo? ¿Cómo? Piensa un poco en esto, querido hermano, porque es una pregunta importante e interesante para que comprendamos y entendamos esta segunda petición que Jesucristo está haciendo al Padre por sus apóstoles. ¿Cómo Jesús se va a santificar si Él es santo? En pocas palabras, hermanos, la palabra santificar significa apartado, ¿verdad? La palabra santificar significa apartado, significa separado. Por ejemplo, el monte de Sinaí, de todos los otros montes, el monte de Sinaí fue apartado, fue separado, fue santificado para el uso exclusivo de Dios. En ese mismo sentido, Jesucristo, Él mismo se aparta, se separa para ser de uso exclusivo, instrumento exclusivo para Dios. En ese sentido, está usando Jesucristo la palabra yo me santifico, versículo 19. La palabra santificar. Jesucristo se está apartando como instrumento exclusivo para Dios. Él se apartó por nosotros. Jesucristo se separó por nosotros para que nosotros fuésemos santificados en Él. Fíjate. Es decir que sin la fuente de Cristo, nosotros no seríamos santificados. No podríamos. Sin la fuente que es Jesucristo, nosotros no podríamos ser salvos. Nosotros no podríamos ser purificados. Tú y yo no pudiésemos ser lavados. ¿Por qué todo esto es posible ahora? ¿Por qué tú puedes ser santificado? ¿Por qué tú puedes ser lavado? ¿Por qué tú puedes ser purificado? ¿Sabe por qué, querido hermano y amigo? Porque todo esto le costó
la sangre al Hijo de Dios. Ahora, por medio de la sangre de Jesucristo, tú y yo podemos tener acceso a ser santificados, a ser lavados, a ser purificados. Por medio de la sangre de Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros nos unimos a Cristo en el bautismo, somos santificados, somos lavados, somos una nueva criatura. Me acuerdo en este momento lo que dice Apocalipsis. Me gustaría que leyéramos rápidamente Apocalipsis capítulo 1. Fíjate. Y versículo 5, Apocalipsis 1:5 dice la palabra: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo nos amó, Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y eso me permite a mí ser una nueva criatura. Después comienza la vida nueva, una vida de santificación. Pero Dios nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir después de que Jesucristo nos ha purificado, nos ha lavado, nos ha santificado por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Ahora, en el proceso de la santificación, eso es lo que estamos considerando, en el proceso de la santificación, después del bautismo, hay un elemento indispensable para nuestra santificación después del bautismo. Escucha bien. Hay un proceso indispensable, un elemento indispensable para nuestra santificación. ¿Cuál es ese elemento? Si tú miras allí el versículo 17 del pasaje de Juan capítulo 17 que estamos considerando, versículos 17 y 19 dice: santifícalos en tu verdad. Escucha bien, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea que ese instrumento indispensable se llama la verdad. Acuérdate de lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué es importante la verdad? ¿Por qué es importante la palabra? Porque el apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, si no me equivoco, el pasaje dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que el único elemento que nos puede santificar para hacer morir lo terrenal, para renovar el espíritu de la mente, para despojarnos del viejo hombre, para vestirnos del nuevo, se llama la verdad. La misma que nos hizo libres, la misma que nos santifica. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos? Si Pedro nos aconseja que la palabra tiene que ser el alimento espiritual para poder crecer. Debemos aprender de la palabra de Dios. Debemos aprender de la verdad. ¿Para qué? Para fortalecernos. Debemos aprender de su palabra para santificarnos. Debemos aprender de su palabra para crecer espiritualmente, para renovarnos, para transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que hoy día no crece espiritualmente. Hay gente que se estanca. Hay gente que se queda, en vez de avanzar, retrocede. ¿Sabe por qué? Por una sola cosa. Porque no están usando el alimento espiritual, la palabra de Dios, para que sus vidas cambien, para que sus vidas sean transformadas, para que seamos mejor para Cristo. La gente hoy día no le interesa leer la Biblia. Hay cristianos hoy día que en la semana no toman la Biblia. Les da lo mismo. De hecho, se acuerdan de la Biblia solamente el domingo que van para la iglesia. Algunos se olvidan, llegan a la iglesia sin Biblia. No usan la palabra de Dios. Eso implica una sola cosa, hermano. Eso implica una sola cosa. Tu vida espiritual se va a estancar. Tú no vas a crecer. Tú no vas a aprender a ser sabio. Tú no vas a aprender a tomar decisiones. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no está influenciando en tu vida.
porque Dios no te está transformando, no te está cambiando, pero no porque Él no pueda hacerlo, sino porque tú no estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en su vida, en tu vida, en mi vida, por medio de la palabra de Dios. Y por eso decaemos espiritualmente, por eso tomamos malas decisiones, por eso nos alejamos de Dios. Por eso hay gente que hoy día es fácil tomar una decisión como decir, el domingo no voy a la iglesia. ¿Sabe por qué? Por una sola cosa. Porque no se están alimentando de la palabra de Dios. No están permitiendo que la palabra, la verdad de Dios, los santifique. Por eso Jesucristo decía a la oración al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es esa palabra, es esa verdad que tú necesitas, que yo necesito. Por algo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 7. La fe es por el oír la palabra. Una persona puede tener fe en su vida del Evangelio, de la esperanza de Jesucristo, oyendo la palabra. Ahora, déjame decirte, ¿qué pasa si tú no escuchas la palabra de Dios en la semana? ¿Tu fe va a fortalecerse o va a debilitarse? Se va a debilitar. O sea que cuando hay un hermano que toma decisiones no para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismo, para agradar a este mundo, es una persona que está lejos de la palabra. Es una persona que no le está dando prioridad a Dios. El resultado, sus obras, sus frutos, van a determinar que realmente no está siendo santificado, purificado, nutrido, que no está avanzando en lo espiritual. Entonces, debemos depender de la palabra de Dios. Debemos depender de la verdad. ¿Para qué? Para fortalecernos, para santificarnos, para crecer espiritualmente, para renovarnos, para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Tercera petición para que vayamos avanzando, versículo 20 al 23. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23, dice la palabra de la siguiente manera: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y los que me has dice que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cuál es la petición que Jesucristo está haciendo al Padre? Tercera petición, dice la palabra, que ellos sean uno